10 cosas inquietantes de la historia de la medicina. La medicina es, sin duda, uno de los logros más grandes de la humanidad. Hoy podemos trasplantar corazones, operar con robots y detener infecciones con simples antibióticos, pero el camino hasta aquí no fue limpio, ni mucho menos. En sus orígenes, la medicina estuvo llena de experimentos perturbadores, tratamientos crueles y creencias que hoy nos erizan la piel. En este episodio de Inquietamente te contaré 10 cosas inquietantes de la historia de la medicina que muestran el lado más oscuro de nuestra obsesión por curar y sobrevivir. 1. Trepanaciones prehistóricas. Desde hace más de 7000 años, los humanos practicaban la trepanación. Abrir agujeros en el cráneo para liberar espíritus malignos o curar dolores. Se hacían con cuchillos de piedra y sin anestesia. Lo sorprendente es que algunos pacientes sobrevivían, como demuestran los cráneos cicatrizados hallados en excavaciones. ¿Alivio o tortura disfrazada de cura? 2. El canibalismo medicinal. Durante siglos, en Europa se consumía polvo de momia egipcia como remedio para fracturas, hemorragias y epilepsia. Se creía que la carne momificada tenía un principio vital. También se bebía sangre fresca de condenados a muerte para tratar convulsiones, una medicina que literalmente se alimentaba de la muerte. 3. El toque del rey. En Inglaterra y Francia se pensaba que los monarcas podían curar la escrofulosis, una forma de tuberculosis, con solo tocar a los enfermos. Miles acudían a ceremonias esperando el milagro real. Aunque algunos mejoraban, la mayoría moría. Era placebo mezclado con política. El poder de sanar reforzaba el poder de gobernar. 4. Sangrías y sanguijuelas. Durante más de 1000 años, la medicina occidental creyó que la enfermedad se debía a un desequilibrio de los humores corporales. La solución: sangrar al paciente. Con cuchillos o sanguijuelas se extraía sangre hasta debilitar al enfermo. Muchos morían desangrados, pero el método siguió vigente hasta el siglo XIX. 5. Mercurio como medicina. El mercurio líquido, hoy conocido como veneno, se usaba como remedio universal en el Renacimiento. Se aplicaba contra sífilis en ungüentos, vapores o píldoras. El resultado era devastador: pérdida de dientes, temblores, daños cerebrales, pero en aquel tiempo el remedio parecía peor que la enfermedad. 6. El médico de la peste. En el siglo XVII, los médicos que atendían la peste usaban trajes negros y máscaras con picos largos rellenos de hierbas aromáticas. Creían que el aire fétido causaba la enfermedad y que las hierbas filtraban el miasma. No servían de nada, pero la figura del médico con picos se volvió el símbolo de la muerte en Europa. 7. El tabaco como cura milagrosa. En el siglo XVII, el tabaco fue vendido como panacea. Se usaba para tratar asma, resfriados, dolor de cabeza y hasta mordeduras de serpiente. Se recomendaban enemas de humo, inhalaciones y cataplasmas. Lo que en realidad creaba era adicción y daño pulmonar, pero por siglos se promocionó como medicina. 8. Experimentos sin ética. En el siglo XX, la medicina también tuvo episodios oscuros. El más famoso es el estudio de sífilis de Tuskegee en Estados Unidos, donde cientos de afroamericanos infectados no recibieron tratamiento para observar el curso de la enfermedad. También hubo experimentos nazis en campos de concentración, operaciones sin anestesia, pruebas de resistencia al frío, inyecciones de enfermedades mortales. 9. Lobotomías. Cortar para curar. En los años 40 y 50, la psiquiatría popularizó la lobotomía, un procedimiento que consistía en introducir un instrumento por el ojo hasta el cerebro para cortar conexiones nerviosas. Se aplicó a miles de pacientes con depresión o esquizofrenia. Algunos mejoraban, pero muchos quedaban con daños irreversibles, convertidos en sombras de sí mismos. 10. Los hospitales del olvido. Hasta hace pocas décadas, personas con trastornos mentales eran recluidas en manicomios donde sufrían abandono, violencia y experimentos crueles. Camisas de fuerza, electroshock sin control y aislamiento extremo. Eran tratamientos. Más que sanar, eran cárceles de sufrimiento humano disfrazadas de hospitales. La historia de la medicina está llena de avances impresionantes, pero también de errores escalofriantes.
Sangrías, venenos, experimentos inhumanos y creencias absurdas nos muestran que el camino hacia la ciencia estuvo empedrado de dolor. Hoy nos horrorizamos, pero también aprendemos. La medicina no solo es ciencia, es ética. Y si algo inquieta es pensar que quizás dentro de 100 años los tratamientos que usamos hoy también parezcan crueles, absurdos o monstruosos. ¿Y tú? ¿Qué práctica actual crees que el futuro considerará una locura?